Vale. Entonces hoy continuamos con el estudio de Mateo 19, ¿cierto? Entonces, nos habíamos quedado la anterior semana en Mateo 19 hasta el versículo 12, ¿cierto? Respecto del divorcio y todo aquello. Entonces, hoy quisiera ver hasta dónde avanzamos, porque eh, en principio todo lo que sigue aquí a partir, bueno, del 13 al 15 parece ser un tema, parecería suelto por ahí, y a partir del 16 a todo el fin, digamos, del capítulo 19, del 16 al 30, y lo que se conoce como la parábola de los obreros de la viña, todo eso es un solo argumento. Entonces sería bueno si de pronto lo podemos ver ahora, y si no, vamos a ver cómo nos va ahora. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que conviene comenzar leyendo al menos los primeros tres versículos siguientes, ¿sí? Y veamos qué podemos aprender o seguir profundizando de ahí, ¿sí? Entonces, dice así, y si tenemos de pronto en algunas otras versiones alguna cosa que de pronto igual nos llame la atención, sería bueno que la podamos compartir. Hay los hermanos que tienen alguna otra versión también, ¿sí? Entonces dice Mateo 19:13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí, ¿no es cierto? Entonces, am, este pasaje no debe ser nuevo para nosotros, como de costumbre, y vale la pena recalcarlo, ¿no? Los últimos pasajes que hemos estado leyendo y hemos estado revisando no han sido nuevos para nosotros. Así que siempre me llamó la atención este pasaje, de hecho, y seguramente, más bien quisiera preguntarles acá, dado que tengo digamos, la certeza de que no es la primera vez que leemos este pasaje. Así que sería bueno que de pronto podamos comentar o poner sobre la mesa, por así decirlo, qué hemos escuchado respecto de este pasaje, en términos sencillos, qué es lo que se suele aprender de aquí, qué es lo que normalmente se suele decir. En los cielos es de los niños. Ok, ok, ¿vale? De pronto alguien más por ahí. ¿Qué es lo que hemos aprendido o normalmente se suele decir por acá? ¿Qué se suele decir de este pasaje? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien por ahí? ¿Se anima? ¿Qué se suele decir de este pasaje? Que hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Perdón, Dianita, ¿lo puede repetir de nuevo, por favor? Que hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Que hay que ser como niños. Vale, ok. Gaby dice que si no somos puros como un niño, no entraremos al reino de los cielos. Ok, ¿vale? De acuerdo. De pronto alguien más. ¿Alguien más? ¿Alguna idea diferente que hayamos escuchado, que de pronto hayamos aprendido de ahí? Que tal vez no está hablando literalmente de niños, Ok, sino como es un símil que nos como un símil profético, pero no está hablando literalmente de niños, no sé. ok. Vale, como lo que decíamos más o menos hace un par de semanas, más o menos como lo de aquel que se hace siervo, etcétera. Algo así, ¿cierto? Vale. De pronto alguien más que quisiera compartirnos algo que podamos así a breves rasgos, eh, de lo que hayamos comprendido, hayamos aprendido, hayamos escuchado respecto de este pasaje. Sí, de lo que se ve aquí en realidad son niños, ¿no? Son niños biológicos, digamos. Y está precisamente el Señor hablando allí porque los niños tienen mucho que enseñarnos. Su inocencia, su sinceridad, ¿no? Muchas veces ellos se pelean y al instante están ya de a buenas y siguen jugando. Y no guardan rencor, no son rencorosos, no guardan toda esa serie a veces de maldad que nosotros ya los adultos a veces tenemos. Entonces está poniendo como ejemplo
que seamos como los niños, ¿no? Y también esto está en concordancia con lo que dice Pablo, sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Entonces me parece que aquí es precisamente unos niños que les pone la mano sobre ellos y ora por ellos también, porque en realidad hay mucho que aprender de los niños. Hay mucho que aprender y el Señor quiere precisamente que veamos en ellos una forma de comportamiento que a veces los adultos ya no los tenemos. Vale, ok. Entonces, en principio, digamos, es lo que normalmente se suele decir, ¿no? Incluso, por ejemplo, no sé si ustedes lo han escuchado, pero lo que se suele decir es como que, a ver, ¿por qué? Porque el problema aquí, digamos, o sea, el problema, por así decirlo, lo interesante aquí es esta parte, acá en Mateo 19, 13 al 15, ¿no es cierto? La respuesta del Señor Jesús nace a partir de que los discípulos intentan apartar a los niños del Señor Jesús, ¿vale? Ese es el asunto, ¿no es cierto? Entonces, si preguntáramos aquí de qué es lo que detona la respuesta del Señor, sería esto, que los niños están deseando de alguna manera acercarse a Él, y en los tres evangelios que este pasaje le repite, tanto en Marcos como en Lucas, y obviamente aquí en Mateo, pues dice que los discípulos parece que se enojan, y le dicen, no, no, como que no le molesten al maestro, alguna cosa así. Y el Señor les dice este versículo que seguramente no sabemos todos, ¿no? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. En los otros dos evangelios pone el reino de Dios. Entonces, vale la pena decir, ¿no? Respecto de por qué sería que el Señor, el Señor, los discípulos comenzaron a tener esta inquietud, digamos, respecto de que los niños se acerquen, ¿no? De que los niños se acerquen y tal. Entonces, en realidad no pude encontrar una respuesta, una respuesta satisfactoria, pero quizá podamos encontrar algo de luz y digamos, lo que voy a decir ahora quisiera que lo tomemos como apenas especulativo y que seguramente habrá que seguirlo revisando, pero me inquietó mucho este tema de por qué. Entonces, una de las cosas que normalmente se suele decir al respecto es que en este momento los apóstoles se impiden de alguna manera que los niños se acercan, y la razón que suelen decir es por la naturaleza de los niños, que son molestosos, que son inquietos, que no suelen estar tranquilos, digamos, y que por eso podían ser una causa de molestia para el Señor Jesús, y por eso pues les dirían o se justificaría este intento de apartarles a los niños del Señor. Pero no sé si ustedes han escuchado eso, quizás sí, pero parecería que no es eso, parecería que no es eso, porque aquí dice que le presentan a algunos niños para que los bendiga, dicen Marcos y dicen Lucas, y acá pone para que orase por ellos. Y lo interesante es para que ponga sus manos sobre ellos. Entonces, aquí me detonó algunas preguntas, o sea, me salieron algunas preguntas más que certezas. Y precisamente de esto, ¿por qué los discípulos se molestarían de que el Señor Jesús de alguna manera bendiga u ore, como pone aquí, por los niños? Y creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y ahí ya no me cuadra mucho el tema de que es que los niños son inquietos y no les dejaba estar en paz al Señor y tal. Porque por lo general, incluso en las ilustraciones y en las representaciones de películas y demás, se suele hacer ese tema, ¿no? Como que hay niños jugando y como que los discípulos dicen, ya, quieto, quieto, alguna cosa así. Pero parecería que no es eso. El objetivo aquí es que se les presentan niños, y vale la pena decir, infantes, guaguas, ¿no es cierto? Y el Señor Jesús, después de que los discípulos dicen, no estorben, no quieran que les toca, les ponga manos, ¿no es cierto? El Señor le dice, no impidan eso. Ahora bien, el tema aquí es una cosa, y parecería que aquí es un tema bien interesante que puede detonar por dos, o digamos, por una razón, que tal vez pueda ser que lo que está detrás de esto es preguntar una cuestión de autoridad, o sea, de a quién le compete bendecir a los niños, ¿vale? Entonces, me pareció una forma interesante de aproximarnos a esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque para nosotros hoy en día es común, ¿no es cierto? Es normal, incluso deseable, que alguna persona, algún líder de la congregación, etcétera, pueda intervenir, pueda orar, poner manos sobre otra persona. Incluso en alguna práctica de algunas iglesias cristianas es común que se digan, a ver, pasen todos y pongan las manos sobre el hermano y oramos juntos. ¿Cierto? Y se pongan las manos
y se ora si está enfermo, cualquier cosa. Es como muy común, pero resulta que en el pueblo de Israel antes, primero que esto de orar, así como hoy lo hacemos, de que Señor, sánale o alguna cosa así, o escuche su clamor, o intervenir entre algunos así, no era una cosa tan común, ¿sí? Y cuando aquí dice que se ponga las manos para bendecir, entonces llama mucho la atención, porque esto podría ser una referencia, y nótese que estoy hablando en términos de probabilidad, no digo que así sea, ¿no? Podría ser una referencia a una actividad que en principio estaba reservada para los sacerdotes, porque en principio, ¿quiénes eran los que estaban llamados a bendecir al pueblo? ¿Quiénes? ¿Se acuerdan Los ustedes? sacerdotes. Ajá. Exacto. ¿Y se acuerdan en dónde dice eso? ¿Se acuerdan en dónde dice eso? ¿De dónde sale eso? Bueno, ¿se acuerdan ustedes de la parashá Naso? Que abarca números 6, que está precisamente la famosa bendición sacerdotal. Correcto. ¿Sí? ¿No es cierto? Exacto. Entonces, resulta que esa bendición sacerdotal no es, o sea, se llama bendición sacerdotal porque era dada principalmente por los sacerdotes. Y era, e incluso estuve revisando que hubo un gran debate, un gran debate en tiempos antiguos, entre los judíos especialmente, por saber si es que incluso, o sea, por esto, por saber quién estaba en competencia de levantar manos y proclamar la bendición. Entonces, había algunos que decían solamente los sacerdotes. Había otros que decían, no, cualquier persona, pero siempre y cuando esté en presencia de un sacerdote. Como que la presencia de un sacerdote era importante, ya era importante para la bendición, para proclamar una bendición. Y entonces con esto me hizo un poco de sentido, digamos, de que el Señor Jesús aquí tenga eso, o sea, y que los discípulos les impidan a los niños por eso, o les impidan, si se quiere, a quienes les acercaron a los niños, de que el Señor les bendiga o que orase por ellos, ¿cierto? Entonces, tiene un poco más de sentido, ¿les parece? Tiene un poco más de sentido algo por ahí, como que tal vez, digo, y otra vez no recalco que puede ser, ¿no? Puede ser que los discípulos digan, no, Señor, o sea, no, Señor, no les bendigas, como que por si acaso, o sea, no hagas eso, ¿no? O niños, no pidan eso porque es que hay una complejidad, alguna cosa, tal vez esto es solo de los sacerdotes, alguna cosa así, parecería estar por detrás. No lo tengo todavía 100% claro, pero me pareció que es eso, ya les digo, más que nada también por esta larga discusión y respecto de la bendición, de quiénes pueden bendecir. Y resulta que había al menos dos personas que estaban autorizadas para proclamar esta bendición, ¿ya? Una eran los sacerdotes, que bendecían a todo el pueblo. ¿No? Por ejemplo, en día de Shabbat, se paraban los sacerdotes, subían a las gradas y proclamaban la bendición, ¿ya? Y hacían el Yevareje Hashem Beishmareja y todo lo demás, ¿ya? Y proclamaban la bendición, el que te bendiga el Señor y demás. Pero también había otro momento a propósito del Shabbat que era bastante deseable que se proclame esta bendición y de pronto ahí alguno de ustedes se acuerde. ¿Quién a quién? ¿Quién a quién a propósito de Shabbat y demás se suele hacer esta bendición? Exacto, los padres a los hijos. Y ahí me hizo clic también, porque aquí parecería que es una vez más una cuestión de autoridad, como que tal vez los discípulos decían, no, Señor, no te compete a ti bendecirlas a los niños. Por eso no le pidan eso, porque a él no le compete hacer eso. ¿Me explico? No, los papás. Claro, sino a los papás o en todo caso a los sacerdotes, o sea, pidan eso a los que les toca, ¿ya? Entonces, por eso es que el Señor aquí les dice, no les impidan a los niños venir a mí, porque en últimas de ahí aprendemos precisamente el tema de la bendición. ¿Se acuerdan que en algún momento Dianita, nuestra hermana Dianita Muñoz, así esta pregunta respecto de precisamente de a quién ahora, que es una muy buena pregunta que hizo en ese momento, a quién le corresponde dar ahora la bendición? Puede darla y fíjense que no es una pregunta sencilla, o sea, no es una pregunta sencilla. Ahora nomás decimos, hermanito, usted ore, ¿no? A veces no es tan sencillo como eso. O sea, habría que tomarle con un poco más de seriedad, por decirlo mismo, como madurez, o sea, no tan a la ligera el tema de hermanito, usted ore. Porque no puede no ser tan sencillo, es lo que quiero decir. O sea, al menos aquí me detonó un tema como una prealerta, si se quiere, de que podamos revisar esta práctica de decir, hermanito, usted de orando, hermanito, usted del nuevo, alguna cosa así, ¿no? Por decir algo así.
porque puede no ser lo mejor. Ahora bien, en el tema del Señor Jesús, como les están diciendo, pon tus manos sobre los niños, se entiende que es alguna cosa, una bendición muy especial, alguna cosa específica, si se quiere, ¿vale? Entonces, por eso los apóstoles parece que le intentan decir, no, Señor, no, no, o sea, no le pidan eso, ¿ya? Pero lo que llama la atención es precisamente la respuesta del Señor Jesús, que le dicen, no le impidan, no impidan que los niños vengan a mí. En este sentido es a recibir esta imposición de manos, por así decirlo, esta oración, esta bendición, ¿ya? Y por dice, y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y esta palabra de, porque de los tales, entiéndase de aquellos que son como ellos, o sea, de tal tipo, ¿no? Así dice, ¿Cómo dice ahí? el 14, ¿no? Ajá. Porque el reino de los cielos pertenece a los que son así. Exacto, de ese tipo. Sí, porque eso de los tales suena raro, porque eso normalmente se suele entender como que exclusivamente de los niños, ¿no? Sí, como que de los niños, pero más bien es como una comparación de los que son así, Dice aquí. como pone ahí. Dice, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Exactamente, es una comparación. Entonces, no dice literalmente, o sea, no dice textualmente porque de los niños son, sino es más bien porque de los que son como niños, más o menos así, de los que son como ellos desde el reino de los cielos. Entonces, claro, aquí volvemos a lo que decía Nati y nos recordaba que precisamente ahora se entiende por qué es que pasa esto. Con los niños hay este tema de la inocencia y el tema de la sujeción, que son dos características que son muy recomendables, muy deseables en todo creyente. Entonces, claro, cuando una persona tiene estas dos características, por decirlo pronto, pues, y desea acercarse al Señor, no tiene, no, o no debería haber un impedimento. Es decir, en otras palabras, aquí el Señor nos está enseñando el tema de a quién bendecir, porque también vale la pena decirlo. Cuando aquí el Señor Jesús y lo que le estaban pidiendo en otras palabras, no es como ahora de pronto decimos, hermanito, ore por mí, ¿no? Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué le duele? ¿Qué pasa? Y según eso se ora, ¿no es cierto? Aparentemente, según lo que estuve viendo, la bendición es como que lo que se podía decir o lo que se debía decir, e incluso lo que se debe decir respecto de niños y demás, o lo que se debería decir, es precisamente la bendición sacerdotal, el que te bendiga el Señor, ¿no es cierto? Que tal. Y también respecto a esto de que Dios te haga como Abraham, Isaac, Jacob, que Dios te haga como Abraham, Isaac y Jacob, ya que es básicamente, y esto precisamente de poner manos sobre los niños, nace y viene a partir de lo que hace Jacob con los hijos de José, porque ahí pone sus manos y les bendice. Y les dice, Dios te haga tan grande como Abraham y como Isaac, mis padres. Entonces, esta bendición de ahí es muy profunda porque no solo se refiere a un tema de grandeza en cuanto a lo económico, en cuanto al renombre. Lo que estaba diciendo es que Dios te injerte, que Dios te haga su hijo, de la misma manera que pasó con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y cuando ahora, el pueblo judío ya ahora lo recita así, como por eso, por recitarlo, porque eso es lo que tienen que decirlo, pero no hay mucho digamos, raciocinio ahí. Pero cuando a un niño se le dice, y de pronto es una práctica que debemos tomarla, cuando a un niño, cuando a un joven, cuando una niña, una joven, se le bendice y se le dice que Dios te haga niño, ¿no? Que se te haga como Abraham, como Isaac y como Jacob, y como Efraín y como Manasés, lo que se le está diciendo es que Dios te haga hijo suyo, así como hizo con Abraham, Isaac, Jacob, Efraín y Manasés. Es decir, ¿qué es lo que le estamos deseando, proclamando sobre esa vida? ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos proclamando que sea salvo, que la injerción, que la adopción, que la braja, ¿se acuerdan ustedes? Que la bendición, la injerción, la adopción que operó sobre Abraham, sobre Isaac, Jacob, Efraín y Manasés, opere también sobre esa persona. Eso es lo que se está diciendo. Y eso se complementa con la idea que está detrás del que te bendiga el Señor, ¿no? Que te bendiga el Señor y que te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que todo lo demás. ¿Vale? Todas esas dos ideas están ahí detrás, o sea, lo que está detrás de estos versículos, de estas ideas, es que Dios extienda su amparo, extienda su pacto, si se quiere, en otras palabras, sobre la vida de esa persona. Entonces, eso en principio está encargado, y por eso les decía, eso en principio está encargado
a los papás para los hijos y a los sacerdotes para el pueblo. Y cuando aquí al Señor se le dice, y el Señor le dice, no, 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 yo también puedo, es lo que está diciendo, por sobre el sacerdote y por sobre el papá está Dios mismo, que es el que finalmente da la autorización y da la potestad, da la autoridad para que tanto sacerdotes como padres en su tiempo bendigan a los que tengan que bendecir. En otras palabras, la bendición no vale, o sea, no tiene el peso, no tiene el valor por quien por quien la pronuncia. O sea, no es que vale la bendición porque la pronunció el sacerdote o porque la pronunció el papá. La bendición vale en función o en la medida en que está amparada o respaldada por el Señor Jesús, o sea, por Dios mismo. Eso es. Entonces es como decir, o sea, ¿en virtud de qué yo puedo decir que te bendiga el Señor, que te guarde también, que el Señor haga resplandecer tu rostro y demás? ¿En virtud de qué? ¿De que me aprendí el versículo? ¿De que me dijeron que soy? ¿O de que Dios me ha dado la autorización, la autoridad, la potestad para proclamar? A eso es a lo que voy. Entonces, cuando aquí el Señor Jesús está diciendo, no le impidan a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, además de que sí es verdad que los niños son inocentes y tal, y por eso no hay que impedirles, lo que también está diciendo es, yo soy el que tengo la facultad para bendecir a los niños, a estos y a todos. Es decir, la facultad que en su momento tuvieron los sacerdotes y que tienen los padres, no es en virtud de que son sacerdotes o que son padres, sino es porque Dios les ha otorgado eso. Y al estar Dios mismo ahí en persona, él podía decir, yo por qué no voy a poder. Ya, yo por qué no voy a poder. Es más, no hay que poder impedimento. Si es que alguien desea acercarse directamente a Dios, ¿por qué no? Esa es la cosa. Entonces, fíjense, ahí creo que dimos con el clavo, ¿no? El asunto de aquí es, no hay intermediarios para acercarse a Dios. Antes, para acercarse a la bendición de Dios, era necesario de un padre o de un sacerdote. Ahora el Señor nos dice, sí, es verdad que pueden haber esas dos figuras, pero más allá de las dos figuras está Dios mismo dando la bendición, avalando las palabras. De nada serviría, por otro lado, que sea el mejor sacerdote, ¿no? O que sea el papá, si Dios no está detrás de esas palabras. Por eso es que dice, no pongan trabas, no pongan peros. Cuando un niño, cuando alguien con calidad de inocente, de siervo, etcétera, viene al Señor, tiene que venir. Y no hay impedimento. No se necesitan requisitos para que el Señor venga. Porque así funciona el reino de los cielos. De lo que dice aquí. Porque de esas personas, o de las personas que tienen esa calidad, es el reino de los cielos, ¿no es cierto? Lo que se refiere es precisamente a que no hay intermediarios, no hay intermediarios. De ellos es directamente. No dice, de ellos es, pero se necesita alguien. Hay una conexión, hay una relación directa, que es efectivamente la que todos nosotros tenemos, tanto más ahora que comprendemos, según nos enseña también Hebreos, que podemos ingresar al lugar santísimo a través de la sangre del propio Señor Jesús, a través de su sacrificio. Ya no hay intermediarios, ya no hay ni siquiera un velo, ¿no es cierto?, que haga de intermediario. Ahora podemos acercarnos directamente y, digamos, ser partícipes de esa bendición, de ese cobijo, de esa cobertura, de esa adopción que el Señor da, desde los niños y para arriba. Natita o Nico. Josuecito también cuando dice de o sea, de los niños, de los mismos es el reino de los cielos, también el Señor Yehoshua está mostrando su autoridad diciendo que Él tiene obviamente la autoridad para decir quién ingresa al reino de los cielos o de quién es el reino de los cielos. Entonces, no solo está mostrando la autoridad que tiene como que Él es sacerdote y sacrificio perfecto, sino también Él es Señor del reino de los cielos y muestra su autoridad. Sí, gracias, Natita. Estupendo. Precisamente así es. Entonces, fíjense, lo que él está diciendo es, yo soy Dios de acá. Yo soy el que tengo el control sobre quién se bendice. Y yo determino a quién bendigo y a quién no. ¿Sí? Y por eso, fíjense, aquí en Mateo se queda ahí. Y después solamente dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí.
¿sí? Se entiende que oró. Entonces, fíjense, pero si no estoy mal, de pronto ustedes pueden ver en otro momento con más calmita los pasajes paralelos de este evento aquí en Marcos y en Lucas, y sí, dice que puso sus manos y oró y los bendijo. Entonces, es una cosa muy, muy simpática, muy simbólica que pasa que pasa a propósito de niños. Y ya les digo, serían personas que en principio no deberían recibir la bendición directa. O sea, no sé si me explico. ¿No? Son personas que deberían recibir la bendición a través de alguien más. Pero si aún a ellos se les dice, y el Señor nos enseña que a ellos no hay que ponerles impedimento, que aún los niños tienen el privilegio de entrar directamente en comunión con el Señor, pues cuánto más nosotros, ¿no? Básicamente es eso. Y como bien lo ha dicho Nati, cuando el Señor dice, porque de los tales es el reino de los cielos, quiere decir que Él sabe a quién hace partícipe de entrar en su reino y a quién no, ¿sí? A quién se le revela a Él y a quién no, ¿sí? De acuerdo, entonces fíjense, son 3 versículos que parecería que son sencillos, pero en realidad engloban bastante condumio respecto de la autoridad del Señor Jesús en esta tierra, respecto de quién Él salva y a quién no, de quién Él bendice, de quién Él ampara, de a quién Él da el cobijo, ¿no es cierto? Entonces es bastante interesante por ese lado verle, además de lo que normalmente se suele decir, que también está bien, respecto de que hay que ser como niños, de que hay que evitar las malicias, las contiendas y todo lo demás, que sí es verdad, pero también visto por el otro lado, esta idea se complementa con la idea, con el concepto de que el Señor Jesús, el Señor Yahushua, tiene la autoridad aquí para saber y para terminar que aún los niños tienen la oportunidad, digamos, tienen la bendición de acceder directamente al Señor, sin intermediarios. Fíjense ustedes, así de reveladores del Señor. Fíjense ustedes. Y esto nos enseña mucho a nosotros, ¿no? Carmita. Sí, ciertamente en lo que dijo Nati es fundamental, ¿no? O sea, es que en verdad eso es lo que está diciendo. Aquí yo. Entonces, estaba leyendo en número 6 el tema de la bendición sacerdotal, ¿no? En número 6:23 dice, y bueno, el 22, el Señor habló a Moisés y dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Entonces, en la mente pues de las personas del pueblo estaba que hijos de Aarón eran los que tenían esta calificación para hacer la bendición. Y pues bueno, Jesús sí se ve como un profeta especial, pues o sea, temen su presencia, su palabra es notoria, es diferente, pero le estarían juzgando y diciendo, pero tú no tienes nada que ver con la casa de Aarón. Y ciertamente no tenía nada que ver, pero él estaba diciendo, he aquí, o sea, yo soy sacerdote de ese nuevo orden que va a ser establecido, ¿no? Entonces, dentro de ese sacerdocio que iba a ser según el juramento de Melquisedec, él estaba anticipando unos destellos de su autoridad, ¿no? Y precisamente solo por él podemos tener entrada al reino de los cielos. Y no era preciso que fuera descendiente de Aarón para hacerlo, ¿no? Amén. Así es. Vale. Entonces, no sé si tenemos hasta ahí preguntas. De otra manera, creo que podemos continuar. Alguito más. ¿Sí? ¿Les parece si avanzamos hasta el 22? Siempre y cuando no haya alguna otra pregunta. Natita. Yo hasta cierto punto me da ternura, porque cuando nos haces notar, Josué, que los discípulos estaban como un poco preocupados y afanados por esta situación que está pasando el Señor, es también un poco entendible, ¿no? Y también muy decidor cuando los discípulos intentan, eh, o sea, muestra que ellos todavía como que no tienen asimilado quién es el Señor Yehoshua, porque estaban respetando, entre comillas, la autoridad que fue mandada, que sean los sacerdotes que hagan esta labor, posiblemente, como tú lo señalas. Entonces, y seguramente ellos ya sentían que los ojos de los religiosos estaban sobre el Señor buscando en qué atraparlo, porque
seguramente si hacía alguna cosa fuera de lo que estaba establecido, podría incluso ir preso. Entonces, esto también podría pensar que los discípulos estaban como cuidando su vida, ¿no? Para que no se salga del orden religioso que estaba impuesto en ese momento. O sea, solamente para señalar aquel detalle. Sí, súper bien, Natita. Así mismo es. Entonces, fíjense que este pasaje, pues, englobaba algo más profundo, ¿no? Y a veces por eso es que los pasajes que son más largos, a veces son más fáciles de sintetizar. Pero en cambio, cuando hay un pasaje que pasa en 2, 3 versículos y que parecería que ya se entendió en realidad, ahí es donde hay mucha comida. Porque también debemos de acordarnos una cosa. El evangelio, esto era en su momento, el evangelio, todo lo que son los 4 libros y demás, comenzaron como una tradición oral. Es decir, había muchas cosas que en el momento de su escritura se sabían fuera del texto, ¿ya? Y que lo que quedó escrito en algunos momentos sí parece ser como un código, que aquellas personas que ya lo leen, ya solamente se conectan y se acuerdan. Entonces es como cuando nosotros decimos la menujá. Entonces ya nos conectamos con el concepto. Pero si yo escribo la menujá, o incluso en español, la consolación, que de hecho de eso hablan más adelante acá, la consolación, y me lee otra persona, pues entenderá cualquier otra cosa respecto de la consolación, pero no entiende y no va a comprender con el concepto, con la profundidad que nosotros ahora lo entendemos. Si yo les digo, hermanos, no pierdan la convicción, no flaqueen en la fidelidad en que hemos sido llamados, recuerden y alentémonos los unos a los otros en la esperanza de la consolación. Ya, si yo les escribiera eso, por ejemplo, a cada uno de ustedes, o en general, sabemos a qué estamos haciendo referencia. A la Nueva Jerusalén, al momento en que todo se ha restaurado, etcétera, etcétera. Pero si es que una persona fuera del entorno lee eso, pensará cualquier otra cosa respecto a la consolación. Y parecería que eso estaba pasando acá. O sea, en ese sentido de que aquí hay algunas cosas medias encriptadas dentro de ese momento que quedaron como escritas solo lo más importante, porque seguramente las personas que en ese momento escuchaban, no es que necesariamente estaban aprendiendo de ser, sino que seguramente tenían ya un trasfondo, tenían alguna escucha previa de lo que el Señor había hecho y de lo que significaba, de las enseñanzas que había detrás. Así que bastaba, digamos, en ese momento con escribirlo así como está acá. En aquel momento dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Y ya. Y con eso la gente ya sabía de qué se trataba. Dicho de otras maneras, todo lo que ahora hemos ido desenmarañando, seguramente es algo que las personas en ese momento ya sabían y a ellos les bastaba con leer 3 versículos para acordarse de todo lo que ahorita acabamos de decir en unos cuantos minutos. Fíjense, entonces eso es algo simpático que incluso vale la pena que lo vayamos ejercitando, ¿sí? Y con eso nosotros ya sabemos que, por ejemplo, decimos, no, este es un caso como el del joven rico, ¿ya? Entonces ya sabemos a qué se refiere. Entonces se va creando en nuestra cabeza, porque también es una cosa. Hay que aprender que nuestro cerebro funciona con algo que se llama patrones. Y estuve aprendiendo algo al respecto. La forma de aprender de nosotros es en función de patrones. Y cuando ¿cómo es que aprendemos nosotros? Nosotros aprendemos en función de patrones, ¿ya? Y lo importante, ¿por qué les traigo esta colación? Porque es importante que para nosotros, acá cuando estemos estudiando la Biblia, en nuestra cabeza se vayan creando nuevos patrones, que eso en pocas palabras son unos nodos ahí de neuronas que se consolidan y ahí se guarda esa información. De tal manera que cuando la persona se enfrenta en el mundo a algo parecido, ya no se le hace nuevo, lo suele relacionar, lo sabe relacionar y lo sabe identificar y sabe cómo defenderse en el futuro. Y eso es lo que en el fondo son los mandamientos, son todas estas enseñanzas. Deben ser patrones, deben ser cosas que quedan aquí impregnadas en la cabeza. Y como dice el Evangelio en los profetas, en el intestino, de tal manera que eso se quede impregnado en nosotros y cuando nos enfrentamos a la vida ya sabemos de alguna manera cómo defendernos mejor. Ya no vamos novatos, así, inexpertos, así, a lanzarnos a lo que venga, ¿no? Entonces, fíjense, la idea es precisamente ir formando nuevos patrones mentales, nueva información que se quede ahí grabada en la cabeza, ¿sí? Ahora bien, ¿qué les parece si continuamos?
Sí, dice el versículo 16 entonces. Sí, veamos si avanzamos hasta el 22. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, voy a leer como ponen aquí, ¿ya? Y si de pronto algunos tienen otra versión, sería bueno que lo tengamos, pero leamos como dice aquí. En la Reina Valera dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Perdón. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay buenos sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Vale? Entonces, creo que podemos alcanzar a estudiar hasta aquí, y con lo que veamos al respecto de este pasaje, ya el resto del 19 y el cachito del 20, pues ya nos va a fluir un poco más. ¿De acuerdo? Entonces, de pronto, respecto del versículo 16, ¿tenemos alguna otra versión que diga o que acentúe ese versículo de alguna manera distinta a la que acabamos de leer? ¿Sí? ¿Cómo dice ahí? Luego, mire, cierto individuo se le acercó y dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Ya, muy bien. Entonces, fíjense ustedes, no sé si podemos comparar esas dos cosas, ¿ya? Ahora bien, les voy, si les parece, voy a compartirles la pantalla para que lo notemos todavía más, ¿vale? Entonces, sí, con ese es suficiente. Dice así, entonces, en el 16, la parte correspondiente de la Reina Valera le pone, maestro bueno, ¿no es cierto? Coma. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué bien haré, perdón? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿No es cierto? Esa es la pregunta que le hace aquí y que consta así en la Reina Valera, ¿no es cierto? Vale, entonces le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús aquí? Le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿No es cierto? ¿Qué más le dice? ¿Por qué me llamas bueno? Dice, ninguno hay bueno, sino uno, dos puntos, Dios. ¿Ya? Y lo demás estaría bien. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la pregunta del uno? Dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? La respuesta del Señor Jesús es, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Y aquí hay un problema, ¿sí? Que no dice tan así, que es una cuestión de puntuación, ¿vale? Entonces, a ver, solo para analizarle aquí, como para que quede claro. Aquí parecería que le está diciendo maestro bueno, ¿no es cierto? Y le dice, qué bien haré, ¿cierto? Y después le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Vale, entonces vamos a ver. Resulta que, como bien lo leyó en la versión que leyó mi mamá en antes, en un ratito, se puede y se debería leer más bien así. Maestro, coma, qué bueno haré para tener la vida eterna. ¿Ya? No sé si ustedes lo notan hasta ahí la diferencia, ¿sí? En la primera parte, en la Reina Valera le han traducido maestro bueno y después ponen, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Sí, es como que, espérate, entonces es como que si el joven le estuviera cepillando, ¿no? Maestro bueno, ¿no? O que si le estuviera cepillando, maestro bueno, ¿no? Y por eso también le traducen, ¿por qué me llamas bueno? O sea, ¿por qué me cepillas? Es lo que normalmente se suele entender de ahí, pero en realidad dice de otra manera. ¿Cómo le pone ahí? Dice, en ese momento se le acercó uno y le dijo, maestro, coma, maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es bueno.
si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. Ahí está. Exactamente. Entonces, fíjense ustedes que es diferente. Fíjense ustedes que es diferente porque este pequeño detalle de sintaxis de redacción cambia mucho el sentido de todo el pasaje. Entonces, fíjense, no le dice maestro bueno. Ya, eso habría que ahí corregirle en la Reina Valera. No dice así, no dice maestro bueno. No, le dice maestro, coma. ¿Qué de bueno? O sea, qué bueno. O sea, ¿qué de bueno haré para tener la vida eterna? ¿Ya? ¿Clarísimo está ahí? ¿Sí me siguen? ¿Están vivos? ¿Sí? Te seguimos. Vale, de acuerdo, gracias, Nadita. De acuerdo. Y después la respuesta le dice, en la Reina Valera ponen, ¿por qué me llamas bueno? Entonces ahí no aparece el verbo llamar, como de ¿por qué me calificas de bueno? Ahí dice, ahí diría más bien, ¿por qué hablas de lo bueno? Acá dice, ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo Esa, Preguntas, dice. ¿por Está qué la me palabra preguntas? erotas. Ajá. Ok. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué me Acerca de lo preguntas? bueno. Exacto, exacto. ¿Por qué me preguntas sobre lo bueno? Lo bueno, uno solo es bueno. Y eso de Dios puede estar añadido, ¿ya? Y de ahí lo que le dice es, guarda los mandamientos, ¿no? Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, aquí hay una cuestión que está detrás. ¿Y cuál es el asunto? Y aquí nos tenemos que transportar un poco a la época, ¿sí? Voy a dejar de compartir la pantalla para que no notemos. A ver, hay una cuestión en la época y que incluso pesa hasta ahora, y ya no digo solo en el mundo judío, sino también en el cristiano, y hay de que, y es este pensamiento danino, vale la pena decir, de que el hacer mandamientos es ganarse un rédito extra. Ya, es como que si se tratara de un banco. Y es como que si se tiene la idea de que hacer mandamientos o en general hacer buenas obras es como que ganarse el favor de Dios o ganarse alguna suerte de recompensa en el futuro. Y entonces, mientras más favores se hagan, mientras más mandamientos se cumpla, entonces mayor va a ser la recompensa. ¿No es cierto? Y esto, como les digo, es tanto un pensamiento judío como incluso en algunas partes de la iglesia cristiana. Pero vale la pena decirlo, eso no es así. ¿Vale? Hoy vamos a ver la mitad de la película al respecto, porque la siguiente parábola es la que explica de que no, de que el reino de los cielos, de que el sistema del Señor no funciona en base a castigo-recompensa. ¿Ya? No funciona así. Tiene otra forma de pago, si se quiere, en todo caso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque también hay una cosa. Si fuera así, supongamos por un momento, sabemos que no es así, pero por un momento supongamos que el reino de los cielos, o para tener mayor entrada en el reino de los cielos, hay que hacer obras. ¿De qué depende la facultad de uno de hacer más o menos obras? En últimas, ¿de qué depende? ¿De Dios? Ya, ¿o de qué más? De Exacto, nuestra de los capacidad, recursos. de los Exacto, recursos de que los tengamos. recursos que tengo. Entonces, ¿quién pregunta así muy lógica? ¿Quién puede hacer más obras? ¿Un pobre o un rico? Un rico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene más recursos para hacer más obras. Por lo tanto, el rico, en teoría, tendría el potencial de hacer más obras, por lo tanto, de ser más salvo. Mientras que el pobre no. Porque siendo rico puede hacer más dádivas, tiene más recursos al alcance para hacer más cosas. Entonces, fíjense, está el énfasis en hacer. Por eso es que este joven rico le pregunta, maestro, ¿bueno qué haré? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué de bueno hago? Entonces, él está preguntando, ¿qué obras hago? O sea, él estaba pensando en o sea, tenía esta forma de pensamiento, de que en el cielo se gana o se tiene mayor rédito por cuantas más obras hago, ¿ya? Entonces, por eso le dice, maestro, ¿qué bueno haré? ¿Qué de bueno haré para entrar en la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿por qué me hablas de lo bueno? O sea, ¿por qué me hablas de obras? Bueno, hay uno. ¿Ya? ¿Por qué me hablas de lo bueno? Ya sabes lo que tienes que hacer, guarda mandamientos. Entonces ahí este joven le dice, ¿cuáles? O sea, él lo que quería es una lista
que le ponga alguna cosa, no sé, no sé, levántate todas las mañanas a orar, anda a visitar, anda aquí, anda acá, como que le dé una lista de tareas, ¿no? Para que él pueda hacer y entonces tenga ya ganada más la vida eterna, ¿no? Entonces él dice, ¿cuáles? Y el Señor le dice, los que ponen aquí, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven que le dice, todo y ya lo guardé. Entonces, fíjense, está en una construcción que es del presente perfecto, que es precisamente cuando la acción ya está terminada, ¿no es cierto? No es lo mismo decir ya hice que decir ya lo he hecho. Cuando utilizamos el presente perfecto, el haber hecho, ¿no es cierto? Cuando utilizamos el verbo haber, significa que la acción ya está terminada. Entonces él dice, yo ya lo he hecho, ya lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Entonces aquí está la falla de ese pensamiento. Y esto es lo que este pasaje de la palabra nos enseña a nosotros, cómo entender digamos, esta falencia de que tiene esta forma de pensar de que al cielo se entra por hacer más obras, por hacer más réditos, por hacer más oraciones, por hacer más rezos, por hacer más ayunos, por hacer más en general, por hacer, o sea, por el simple hecho de hacer. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que la gente piensa que, como he dicho, esta forma de pensamiento invita a las personas o enseña a las personas a pensar en términos de ya hice o qué más me falta. O sea, enseña a la gente a pensar en función de obras. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y de pronto, no sé, tal vez en algunos lados, algunas iglesias suele hacer eso, ¿no? Hermanos, se tiene que venir a tal evento, se tiene que hacer tal cosa. Entonces, todas las personas se esfuerzan por hacer eso, como que parecería que si no se hace eso, ¿no es cierto? Ese evento, esa actividad en particular, entonces no se es salvo, se pierde algún beneficio, se pierde alguna cosa, ¿no? Entonces, no va por ahí, porque después se piensa que entonces ya hice y por lo tanto Dios me tiene que recompensar. Entonces, se hacen las cosas no porque me corresponde y no con una perspectiva a largo plazo, sino más bien con una perspectiva muy a corto plazo. En pocas palabras, o en otras palabras, lo que quiero decir es, esta forma de pensamiento invita a pensar muy en esta tierra y muy a corto plazo, o sea, de ya hice, ¿qué más? Ya hice, ¿qué más? Y pierde de vista que los mandamientos son cosas que no se cumplen, son cosas que se practican. Y se acuerdan ustedes que cuando hemos estudiado los mandamientos, siempre hemos hecho énfasis en esto. Nunca es bueno decir, ya cumplí el mandamiento. No, no, no. El mandamiento o los mandamientos del Señor no están para cumplirlos, están para practicarlos, para hacerlos. Es algo que nos acompaña durante toda nuestra vida. Entonces, exacto, y hasta que el Señor venga. Y aun cuando Él venga, seguiremos haciendo mandamientos, ¿no? Seguiremos practicando los mandamientos. Entonces, eso es lo que está detrás de acá. Los mandamientos no se cumplen. No es como decir, ya no maté. No, no, es algo que tenemos que seguir observando. No es como este joven rico que decía, bueno, honrarás padre tu madre. Ella eso lo hizo desde joven. O sea, ya, ¿qué más? Entonces, no, esta es una forma muy inmadura, digamos así, de pensar respecto de la Biblia, respecto de la vida cristiana, si se quiere. No se debe pensar en este sentido de, ya hice, ya hice, ya entendí, ya, ¿qué más? No, no, porque todo lo que vamos aprendiendo, lo que vamos estudiando, lo que el Señor nos va enseñando, son precisamente cosas que nos acompañan durante toda nuestra vida. Y son cosas que se practican. Una vez más, los mandamientos no se cumplen, los mandamientos se practican, los mandamientos se hacen. ¿Sí? Y por eso es que este joven rico se le llama la atención porque él pensaba que era una cosa de decir, bueno, ¿qué más me falta? Así ya cumplí con estos, pues bueno, ya después veré qué más me falta. Entonces, como que se sentía muy canchero, ¿no? Ya, o sea, hasta hoy no maté, ya cumplí, ¿qué más? Entonces, no, hasta hoy no mentí, entonces ya, ¿qué más? Ya cumplí. Entonces, no es así. Los mandamientos son cosas, una vez más, que nos acompañan durante toda nuestra vida, que hay que observarlos, que hay que vigilarlos, que hay que practicarlos, ¿sí? Y jamás se nos ocurre decir, bueno, sí, eso ya está, ¿sí? Porque a veces esos pensamientos de mucha confianza no suelen terminar bien, ¿sí? ¿Y qué más le dice? Incluso con esta actitud que tiene el joven, ¿no? Bueno, todo eso lo he guardado desde mi juventud, o sea, pues ya está, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Y el Señor le dice, si quieres ser perfecto, que le dice, anda,
O sea, lo que le quiere decir es, si quieres, si tú piensas que es una cuestión de obra, pues bueno, te la pongo fácil. Una obra. ¿Quieres hacer una obra? Pues bueno, aquí te va la obra. ¿Qué le dice? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. ¿Ya? Y aquí viene una cosa, ¿sí? Que aquí, por un lado, le está poniendo una obra que, si es que él quisiera realmente ganarse la vida eterna o alguna cosa, le resultaría fácil, ¿no? El vender lo que tiene y darlo a los pobres. Que ojo, que aquí ya no le está diciendo ningún mandamiento. Si ustedes revisan esto de aquí, esto de anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, no aparece en ningún lado de la Torá. O sea, mandamiento no es. Pero dado que este joven se creía que estaba por sobre los mínimos que pone la ley, le pone algo factible, ¿no es cierto? Algo realizable, no le está pidiendo imposibles, y ante eso, él dice, pues no, no puedo, ¿no? Y el joven dice que oyendo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El famoso pasaje del joven rico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Digamos, respecto del joven rico, está bastante entendido. El joven rico pensaba que se ganaba el cielo en función de obras, en función de cuanto más hago, más puerta abierta tengo en el cielo, ¿no? Y lo que el Señor Jesús nos enseña es que no es así, que no es así. Y bueno, a propósito de esto, el siguiente pasaje, que Dios mediante la siguiente semana lo veremos, va a explicitar un poco más. Y lo que nos enseña es que los mandamientos no se cumplen, ¿ya? Porque en un momento dado lo tuve más enfrente al mandamiento, lo tuve más en cuenta, no significa que ya lo cumplí, sino que son cosas que se van viendo todos los días, de forma continua. Y por otro lado, resulta que aquí nos va a anticipar algo como para que nos permita conectar para la siguiente semana. Todo lo que acabamos de decir parecería contradictorio, si es que leemos así tal cual como pone aquí el versículo 21, que dice, ¿no? Y tendrás tesoro después de que venda todo y dé a los pobres, dice, tendrás que, en la Reina Valera dice, tesoro en el cielo. Entonces, ya ahora eso, ¿cómo se entiende? De pronto sería bueno que ahí lo podamos revisar en alguna otra versión, para ir terminando por ahí. Sí, en el 21, esa última parte, ¿no? Y tendrás que, tesoro ponen igual. ¿Qué más? Por ahí de pronto alguien tiene alguna otra versión de Mateo 19, 21. Acá dice así, Jesús le dijo, quieres llegar a la perfección, anda a vender todo lo que posees y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo y luego vuelve y me sigues. Vale. Igual ponen tesoro. No sé si por ahí tienen alguien otra versión que no diga tesoro. Si no la tienen, ¿no? Vale. Entonces, ahora vamos a Yo ver. tengo, ¿Cómo dice hermana Lolita? y tendrás riquezas en el cielo. No, peor todavía. Tendrás riquezas. Entonces, fíjense ustedes. ¿Y esto, acaso no les suena raro? Que si el Señor les dice, precisamente la idea del Señor es enseñarle que los mandamientos no es que generan como que riquezas, ya como una plusvalía, ¿no? Como que una ganancia, ya como que estuviéramos ahorrando en la cuenta celestial, ¿no? Una cosa así, ¿no? No les suena raro que entonces el Señor le diga, vende todo y entonces ahí sí tienes tesoro. No les suena raro. Y creo yo que sí nos debe sonar raro. Y el asunto es que es cómo se entiende esta palabra tesoro. La palabra tesoro ahí literalmente en griego, si no estoy mal, es la palabra tesauros. Y tesauros, claro, suena a tesoro. Pero tesauros en últimas es un depósito. Es un depósito. Ahora bien, resulta que esto de depósito, entiéndase un lugar donde se guardan las cosas. Así que cuando le dice, cuando hagas todo esto, o sea, cuando te hayas quitado de tu mente el tema de que los mandamientos son una cosa de obras, cuando hagas eso te vas a dar cuenta de cómo funcionan las cosas y entonces vas a tener depósito allá. ¿Qué quiere decir eso? No le está ofreciendo una cuenta bancaria, no le está ofreciendo rédito. Lo que le está diciendo es cuando entiendas esto, entonces vas a tener entrada en la tierra prometida. O sea, vas a tener un cuerpo glorificado allá, vas a tener depósito. Sí, vas a tener un cuerpo allá. ¿Sí? Natita o Nico. Sí, también es como muestra que este joven tenía como obviamente su seguridad, porque cuando uno tiene dinero, tiene seguridad de poder
adquirir algo, entonces él creía que podía, o sea, yo tengo algunas cosas que podría notar en el pasaje, podría adquirir hasta la salvación. Entonces, por eso él ya se siente seguro. Y también así como que me nació cuando él le pregunta qué mandamientos, seguramente él había escuchado, cumplido también algunos otros que se decía la religión, alguna otra, entonces, para poner en su lista como un check de lo que está cumpliendo, porque no, tampoco no tenía como la certeza. Pero también me parece que el Señor a lo que le responde, vende todo. Es como, también, le estaba tratando de decir, quítate ese pensamiento y seguridad en tus riquezas. O sea, no es que vende y dale a los pobres, que en verdad parecería una, entre comillas, una buena obra, sino más bien quita ese pensamiento y esa seguridad que tú tienes en el dinero y ahí podrás ver el reino de los cielos. O sea, si pudieras tener ese pensamiento allá, pon tu pensamiento allá, pienso, me parece a mí. Sí, 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 precisamente. Muy bien, Nati. Hoy estaba muy, muy despierta. Así mismo es. Entonces, lo que precisamente se entiende de aquí, de este pasaje, es eso. O sea, es, una vez más, ratificarnos que al cielo, que a la vida eterna, no se va por obras. Y de hecho, nunca se ha ido por obras. Y es lo que de muchas otras maneras lo hemos visto a lo largo de todo el estudio de la Biblia que el Señor nos ha permitido tener. Y es esto, la salvación nunca fue por obras, nunca, nunca fue por obras. Lo que hacen los mandamientos es enseñarnos a vivir ya como salvos, que eso es otra cosa, ¿sí? Pero nunca un mandamiento da un privilegio, por así decirlo, en cuanto a ser más salvo, ¿no? O sea, ese es el problema. Entonces, lo que aquí el Señor Jesús está enseñando, y nos va a enseñar mucho más la siguiente semana, es precisamente esto, que nos quitemos de la cabeza, porque incluso vale la pena decirlo, alguna vez lo escuché, y decían, y se explicaba como que, es que mira, cuando tú haces los mandamientos, es como que si tuvieras una cuenta en el cielo. Entonces, si tú haces mandamientos, es como que vas ganando saldo. Si tú pecas, se te recorta de ese saldo. Entonces tienes que mantener ahí como que una cuenta ahí de buenas obras, de buenos mandamientos, entonces va creciendo tu saldo y si te equivocas, sepas que de ahí se te descuenta. Ojalá no te encuentren en términos negros, porque si estás en negativo, entonces ya no eres salvo. Entonces se manejaba así como que una idea muy, muy así como de comercio, ¿no? Entonces eso invita a la gente a descontrolarse, a pensar que la cuestión es por obras, o sea, como que ay, hoy no hice una obra buena. Entonces, ay, no tengo, ya cuánto me habrán descontado allá. O sea, se ponen en últimas en tela de duda la salvación, en últimas, es muy grave esto, porque para nosotros ya significaría desconocer el valor de la obra del Señor, o sea, el valor de su muerte. Entonces, si fuera así, ¿para qué Dios murió? En últimas, si así fuera, ¿para qué Dios murió? ¿Para qué Jesús vino a morir acá? Si toda la vida fue por obras, entonces ¿para qué Dios murió? Y la respuesta es que nunca fue por obras, nunca fue por obras. Siempre fue por gracia, siempre fue por la fidelidad del Señor. Lo que pasa es que la gente pensó que, y verificó una cosa, y es verdad, cuando uno vive como Dios manda, las cosas marchan de diferente manera. Y eso es lo que normalmente la gente ha denominado bendición. Entonces, claro, cuando una persona comienza a marchar bien, pone sus finanzas en orden, pone su vida en orden, pone su familia en orden, su trabajo, su tiempo, etcétera, claro que las cosas van a marchar bien. Entonces, la gente piensa que es producto mágico, que el observar los mandamientos tienen una cuestión ahí media especial, misteriosa, como que deseable. Entonces, por eso me lanzo a hacer mandamientos, ¿no? Y no es por eso. Nosotros observamos los mandamientos, los observamos, los practicamos día a día, porque es lo que nos toca, no porque es que eso nos da un rédito mayor en el cielo. Entonces, imagínense, hermanos, hoy tampoco maté, imagínense la cuenta que tengo allá en el cielo. No va por ahí, no va por ahí, no va por ese lado. Los que son salvos por la gracia del Señor, por la fidelidad que Él ha depositado en nosotros, y lo que más bien nos enseña acá es precisamente que nos quitemos esa idea de que al Señor se le complace, de que yo tengo una especie de cuenta en el cielo ahí con obras y mientras más obras hago, más saldo a mi favor tengo, alguna cosa así. Nada por el estilo, ¿sí? Y lo único que nos enseña es precisamente eso, que nosotros tenemos tesoro en el cielo y que el tesoro, el depósito que tenemos en el cielo es precisamente
un lugar donde nosotros debemos de habitar, ¿sí? Que más allá de una casa y todo lo demás es el cuerpo glorificado, como según hemos aprendido también. Entonces, fíjense, a eso es a lo que va. Por eso le dice, como bien lo decía Natita, una vez que te despojes de toda esta idea de tu confianza en el dinero y todo lo demás, entonces vas a entender a qué tesoro me refiero. ¿Sí? ¿A qué tesoro se refiere? Que es precisamente el tema de tener un lugar con él en la vida eterna. Porque aquí la pregunta que detonó todo esto es, ¿qué hago para entrar en la vida eterna? ¿No? Entonces él le dice, no, resulta que cuando te despojes de todo y te des cuenta que Dios es el que tiene el control de eso, entonces vas a tener ahí sí un lugar en la vida eterna. Eso es lo que se llama el tesoro. Sí, el tesoro, el depósito. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si nos quedamos hasta ahí? No sé si es que hay alguna pregunta. Y hemos avanzado hasta el 22. Y sería bueno que de pronto para la siguiente podamos venir leyendo del versículo 23 hasta el 22, hasta el 22:16, ¿sí? Que es básicamente un solo tema. ¿Sí? Carmita. Sí estoy ahí, estoy con el teléfono y eso no sé manejar bien. Sí, Bueno, Sí, 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 claro. Carmita, sí le escuchamos. gracias, mijita. Que yo quería decir que una cosa que es bastante llamativa y que no podemos pasar por alto, en el versículo 17, la palabra Dios al parecer es la que está añadida, ¿no? Cuando nosotros preguntamos o alguien nos pregunta si Jesucristo es Dios o Yehoshua HaMashiach es Dios, pues para nosotros ya está claro que Él es Dios, Él es nuestro Señor, nuestro Dios, que vino en una condición disminuida y que pues hasta que termine su obra todavía no puede presentarse en su plenitud. Pero cuando leemos aquí la palabra Dios, cuando Jesús estaría respondiendo a la pregunta de ¿por qué me llamas bueno? Y dijera, ninguno hay bueno sino uno, Dios, es como que Jesús se muestra como ese otro, como normalmente se le ha visto como que separado, ¿no? Pero la verdad, esa palabra Dios, al parecer en los manuscritos más antiguos no está. Estoy viendo que en la versión de la Iglesia Ortodoxa Griega de 1904, en paralelo con alguna otra, aparece esta palabra Dios, ¿no? Y le leen así. Y él le dijo, ¿a qué me llamas bueno? ¿O a qué me llamas bueno? Porque no es a quién, es a qué, ¿no? Y dice, ¿a qué me llamas bueno? No hay bien sino Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, primero no concuerda cuando la pregunta es ¿a qué? Y dice, me llamas. O sea, no concuerda. Bueno, la verdad, cogí el texto en hebreo, en griego y le puse en el traductor, ¿no? Y sale, o sea, por eso sale de esta forma, un poquito rara ya. Pero entonces aquí está diciendo, solo Dios es, y como que yo nada tengo que ver con él. Yo no soy bueno. Es que eso siempre se nos partió en la cabeza. Pero Jesús dijo, yo no soy bueno, Dios es bueno. Y no, el texto no dice Dios ahí. Uno es. Y aquí que tú no conoces que el que delante de ti está, ese es, pero no está claro, ¿no? Y en la versión más antigua, una versión de 1881, es así, en esa sí, efectivamente no dice tal como está en nuestra Reina Valera 60, en esa sí dice, y él dijo, ¿qué me preguntas acerca del bien? O sea, de algo que es bien, ¿no? ¿Qué me preguntas? No dice ¿qué me llamas? Sino ¿qué me preguntas acerca del bien? Uno es bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Definitivamente en esa más antigua versión no aparece la palabra Dios. Esto ya fue como un acomodo, tal vez ya con esas teologías de la Trinidad y todo en medio necesitaban mostrar el otro, algún otro. Entonces, me parece importante notar eso, ¿no? Uno es bueno, eso sí, está. La palabra Dios está como añadida. En los más antiguos no parece haber. Y justamente como Josué estaba explicando al último, y aquí le dice, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y realmente esta es una ironía, ¿no? Es una ironía que le está diciendo, porque nosotros estamos diciendo, nunca la salvación ha sido por guardar mandamientos, y así es.
Nunca, nunca ha sido. Pero ¿por qué Jesús le está diciendo guarda los mandamientos? Y era para revelar su corazón, ¿no? Y él dice, pero pues yo ya he hecho todo, ¿y qué más falta? O sea, yo desde temprano, ¿qué más me falta? Entonces, el Señor le va a decir, bueno, si fuera por obras, como tú dijiste, la puso fácil. Anda, vende todo lo que tienes. Y esa ya no pudo hacer. Porque ciertamente no es por lo que uno puede hacer, sino por la obra de Él en nosotros que nos capacita para andar dentro de sus mandamientos. Porque si fuera que nosotros podemos, pues la salvación nos habríamos cada uno garantizado, pero eso es imposible, nadie puede. Él es el que obra en nosotros y nos atrae para la vida y pues hace que podamos andar dentro de sus mandamientos. Entonces él le puso, como tú dijiste, algo que ni siquiera era mandamiento, porque no es mandamiento vender todo para, pero no pudo, ni algo que ni siquiera es mínimo, menos que el mandamiento básico, y no pudo. Entonces, eso quería comentar. Vale, gracias, Carmita. Súper claro. Quizá tenemos alguna otra pregunta, comentario. De otra manera podemos ir terminando. Creo que no hay otra pregunta, ¿cierto?